mismo, porque él también cuenta un poco de su historia cuando va a hablar, ¿no? Entonces, Martín Mora Martínez es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene el diploma de estudios superiores especializados en investigación en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Psicología Social por la misma Universidad de Barcelona y es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues casi toda su vida académica es en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Barcelona, ¿no? Hasta el 2016 fue profesor titular C en el Departamento de Estudios Urbanos, aquí de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente fue asistente de comunicación de la editorial Malpaso en Barcelona. Fue profesor consultor en la asignatura de Acción Colectiva de la Universidad Oberta de Cataluña y actualmente ya es profesor asociado del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Dentro de sus últimas publicaciones, ¿no?, está el texto de Vila Matas, Las triunfales zancadas del estilo, que en su momento fue el premio Phil de literatura en lenguas romances. Cibercultura o breves coordenadas para la cultura tecnocientífica o ética hacker, saturación y desaparición del espacio público, nuevas reflexiones para su recuperación y mirada de urbanauta para zonas canallas, ¿no? Entonces, no me gustaría como extenderme más para que un poco puedas contar un poco del por qué decidiste irte a Barcelona, aparte de tus estudios, pero por qué en ese momento ya decidiste realmente radicar decidiste irte a Guadalajara para radicar en Barcelona y que, bueno, pues en este caso te deseamos lo mejor y bienvenidos aquí a la Universidad de Guadalajara. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días. Gracias a los colegas que son amigos hace un chingo de tiempo. Bueno, lo primero que quiero decir es, me da mucho gusto, aparte adicional, regresar a la UDG y sobre todo regresar a un aula que tiene el nombre de Fernando Pozos. O sea, yo quería empezar con esta cosa. Con Fernando Pozos, yo cuando empecé a trabajar en la UDG en el 92 como estorbante de investigación en el DESU, un poquito después de eso llegó Fernando Pozos de Austin con su doctorado recién terminado y Fernando se hizo jefe del Departamento de Estudios Urbanos después del doctor Juan Manuel Durán y prácticamente fue mi mentor y mi guía académico durante mucho tiempo. De hecho, él fue uno de los que me animaron a que me largara a estudiar a la Autónoma de Barcelona. Hizo todo lo posible por conseguirme ayudas y finalmente, después de muchos años de estar buscando becas por todos lados, entre ellas CONACYT, que nunca me dieron, y agradezco infinitamente que no lo hicieran, porque no les debo nada al CONACYT. Fernando Pozos fue el impulsor de que me largara a Barcelona y también de estar pendiente de que yo estuviera bien allá en Barcelona. Cuando regresé ya no estaba de jefe de departamento, estaba como profesor ahí mismo y fue el que me dio la oportunidad de empezar otra vez carrera académica en la UDG, dándome asignaturas en la escuela, en sociología, en el departamento de sociología, porque él ya era el jefe del departamento de sociología. O sea, empecé a dar clases, seguí dando clases prácticamente de su mano. Entonces con Fernando siempre hubo una relación de gran amistad, de un gran cariño y respeto. Fue el primero que me vendió una laptop, por ejemplo, una Toshiba que se había traído de Austin, y tuve la suerte, o sea, con un poco la suerte terrible, entre comillas, de estar junto con algunos amigos despidiéndolo cuando murió en el hospital San Francisco por la Avenida Américas. Entonces yo, para mí, incluso me pone la piel china porque Fernando es como, ahorita voy a andar y me da mucho gusto por eso. Bueno, yo lo que quiero es plantear a ustedes un poco las cosas que tienen que ver con el asunto catalán, la situación de Cataluña, a partir de un hecho coyuntural que se ocurrió la semana pasada, el domingo, el 1 de octubre, que es la invitación, porque no era una convocatoria tal cual, una invitación a que la gente participara de manera colectiva en un referéndum que en términos prácticos no tenía ninguna validez porque era ilegal. Bueno, no era ilegal, sino no tenía legalidad, porque también hay que tener cuidado con las palabras, porque los medios han hecho un desmadre con todo esto y es una de las críticas que voy a hacer aquí. Y entonces el pretexto es ese, pero en realidad lo que me gustaría plantearles son
el contexto de cómo ocurre esto y por qué ocurre esto, porque eso es lo que nunca se cuenta. Y lo que yo estoy viendo en estos días que he estado aquí, que me he dado la tarea de revisar los medios locales, los del Grupo Milenio, los del Grupo Mural de Reforma, y bueno, hacen apologías muy extrañas de todo esto. Vale, voy a hacer un contexto histórico rapidísimo también para que se entienda por qué Cataluña quiere una forma distinta de relación con el encaje español. O sea, Cataluña es un territorio, es un territorio condal, tradicionalmente desde la época medieval, o sea, no tenía nada que ver con el entorno completo de lo que ahora se llama España. Era un condado, tenía un conde que estaba en Barcelona y tenían vínculos sobre todo con la parte que ahora sería la Francia, el sur de Francia, la región occitana, e incluso dentro de ese condado la relación con el Mediterráneo llegaba a tener sedes en Nápoles y en Sicilia. O sea, Cataluña históricamente se reconoce como una región con una diferencia étnica, diferencia cultural, diferencia lingüística, que explica de alguna forma el por qué cuando la gente habla de una identidad nacional catalana, no está hablando en el vacío, sino está hablando de una tradición que es incluso anterior a la constitución de lo que se llama España. España en realidad era la zona ibérica, también con reinos ahí, y entre ellos el reino de Aragón, la corona de Aragón, que en algún momento el condado de Barcelona hace una alianza con la corona de Aragón a través de lo clásico de la época, que era casar a los hijos. Se casan los hijos de los dos sitios, de los dos espacios cercanos. O sea, Aragón está pegado a Cataluña, es la región inmediatamente al lado, y entonces se construye una especie como de reino, el reino de Aragón, que incluye a Cataluña como una parte importante, pero dándole una autonomía desde entonces. O sea, Cataluña siempre ha sido un espacio autonómico, aunque tenga relación con el resto con el reino de Aragón y después con el reino castellano. Porque como ustedes recordarán, la confección de la idea española comienza con los reyes católicos, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fernando de Aragón era rey de Aragón y era rey también de Cataluña, y cuando se juntan, se casan, construyen lo que es el gran reino castellano aragonés, que es el origen de España y que impulsa las venidas desde Colón hasta las conquistas de las Américas. O sea, el contexto es ese, histórico, y lo que es importante recordar es que Cataluña siempre ha tenido un estatuto de relación con el resto de estados, miembros de lo que se constituye como España, una relación de pares, no de subordinación ni de mucha otra cosa. De hecho, es curioso que digo, en los recorridos que he hecho por diferentes partes de España, en algunos sitios todavía hablan de España como, se sienten como súbditos. O sea, la palabra súbdito lo que alude es al hecho de que tienen una monarquía constitucional, una monarquía parlamentaria, y el rey es el jefe de Estado, y se sienten así. A diferencia en Cataluña, nadie diría que es súbdito de ninguna corona, porque evidentemente no lo es. No reconocen ese tipo de corona, y eso tiene que ver un poco, en parte de la explicación de por qué se convoca referéndum. Vale. Contexto histórico es eso. Estoy hablando de Cataluña como una región autónoma por sí misma, con una normativa distinta, con una lengua que es el catalán, que es una lengua incluso directamente emparentada con el latín. El latín se convierte en las lenguas romances básicas, que son el italiano, el catalán, un poco el francés, la lengua occitana y el variante que se llama aranés, que es una lengua oficial en Cataluña, y que es la lengua occitana que se habla, es una mezcla entre occitano y catalán, que se habla en la región de Val de Arán, que es una región montañosa en la frontera con Aragón. Entonces Cataluña tiene esa tradición histórica, y por lo tanto, cuando alguien en Cataluña dice que no se reconoce como español, no está diciendo no está haciendo ningún acto de sedición, sino está en todo caso recordando un hecho histórico que también debería de matizarse y ponerse en contexto, para no pensar que, bueno, se quieren separar porque son unos rebeldes, que esta historia que es muy absolutamente torticera del gobierno español, incluso de los medios. Vale. Para saltar en el tiempo, ya en el siglo XX, en el siglo XX o XX, más o menos como en el 2003,
empieza un proceso de intentar construir un estatuto de Cataluña, que sería como una especie de normativa que le diera como la pauta para que Cataluña intentara hacer una especie de nuevo acuerdo político a partir de la Constitución Española del 78, que lo que hizo supuestamente fue fundar un modelo de transición después de la dictadura del viejito que se murió en su cama con flebitis, que se apellidaba Franco, que dejó todo atado y bien atado, entre ellos una constitución. La Constitución del 78 no es un documento de transición para acabar con la dictadura, sino es un documento que permitía conservar los estamentos de la gente que manejaba el poder. La dictadura franquista no se murió con Franco. Todavía ahora, gran parte de la gente radical de ultraderecha, incluso gente que parece que no lo es, son profundamente franquistas y son los que jalean a la policía cuando da madrazos y todo eso. Entonces, la Constitución del 78 en realidad no es un modelo digamos, entre comillas, de democracia real, es un modelo de atar un proceso de transición del modelo de la dictadura para construir un modelo nuevo, que es el modelo de la Constitución del 78. Dicho esto, el estatuto lo que pretendía era hacer un encaje legal distinto para el territorio catalán, más bien para los países catalanes, que también no solo es Cataluña, sino es parte de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, que son parte de la tradición cultural de lo catalán, aunque luego los valencianos dicen que hablan valenciano, pero en realidad es lo mismo, o los baleares hablan balear, y esas cosas, esos matices que luego también cada autonomía quiere tener para sí misma. Entonces el Estatuto de Cataluña se hace como un documento que intenta dar una pauta para hacer un proceso de renegociación de las relaciones con España, pero no es un proceso solo de los catalanes. Es el mismo proceso que han seguido, por ejemplo, los vascos cuando en la Constitución de 78 lo que decidieron poner sobre la mesa fue que ellos participaban del nuevo modelo español, pero con la salvaguarda de sus características naturales que eran las comunidades forales. El modelo foral es un modelo legislativo que les da una autonomía en las competencias más importantes como son la salud, la policía, la educación y la hacienda. O sea, el dinero, que es lo que la pela es la pela, dicen los catalanes, es que es importante. Entonces los catalanes lo que querían hacer con el estatuto, un modelo parecido para renegociarlo. Evidentemente lo negociaron con el gobierno del Partido Socialista, que se llama socialista, pero no tiene que ver con el socialismo, o sea, lo que se ve es que son más derechistas a veces que el PP. El Partido Socialista estaba entonces Zapatero, un presidente que ha sido un poco raro porque era tibio, era como un baño en la mañana, así muy tibio, y que dijo que sí, pero a la hora de la verdad al final dijo que no, y lo que hicieron fue congelar el estatuto. El gobierno catalán lo mantuvo, pero nunca terminó de operar, y lo que ocurrió cuando hubo un cambio de gobierno es que el gobierno nuevo con el PP a la cabeza lo que decidió es desautorizar el estatuto, enviar al Tribunal Constitucional el documento, pero el Tribunal Constitucional, como ocurre en muchos países, México incluido, los miembros del tribunal están nombrados por los partidos políticos. Entonces lo que se hizo fue descalificar el estatuto, decir que era ilegal, y por lo tanto empezar a crear un conflicto que es el conflicto que termina, o que tiene una expresión el día 1 de octubre, un conflicto de relación tirante con el gobierno español. Cuando digo gobierno español me refiero al gobierno central, porque hay como las diferencias entre los diferentes encajes del gobierno autonómico, etcétera, y el gobierno español. Una cosa importante también antes de continuar es que el modelo territorial catalán es un modelo también viejísimo, es un modelo basado en una cosa que se llaman veguerías, que son como pequeñas comunidades que no son ni municipios ni nada de eso, sino son comunidades medievales prácticamente. Yo imagino que en su momento las veguerías estaba una especie de virreyesuelo, un señor feudal por ahí, y ese modelo se sigue manejando, y es el modelo que da un origen a una cosa que se llama el acuerdo de las diputaciones, que es como el gobierno real de Cataluña, porque hay diferentes niveles de gobierno. Vale. Entonces, dentro de esa constitución geopolítica de Cataluña, ahora, en la actualidad, hay 41 comarcas, hay 4 provincias, que son Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Y hay 41 comarcas, que son como regiones,
y hay 900 y pico municipios, o sea, en un territorio pequeñísimo que yo creo que es como los Altos de Jalisco. Qué bonitos, así dice la canción. Digo, porque yo soy de origen alteño, entonces también me gusta eso. Sí, somos así medio parientones seguramente. Les digo, esos municipios son, imagínense ustedes, 900 y pico municipios en un territorio pequeño, y cada uno de los municipios tiene una entidad particular y una peculiaridad. Incluso hay municipios que son de 100 personas, 120. Piensen ustedes, en el modelo federal mexicano eso sería impensable, ¿no? Un municipio no puede tiene un mínimo de población, ¿no? Sí, algunos 20 o 30 mil, no recuerdo. Sí, o sea, prácticamente lo que hay allí serían como 10 municipios en todo caso. Vale. Es importante ese dato porque eso explica por qué el movimiento de la efervescencia del nacionalismo en Cataluña tiene expresión sobre todo en las regiones de los municipios que no son las grandes ciudades. Cataluña actualmente tiene una población, según el censo de 2010, de 7,5 millones de habitantes, o sea, es casi como la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, es muy pequeño. También para que vayan dimensionando la situación. 7,5 millones, de los cuales casi prácticamente 4 millones viven en la zona metropolitana de Guadalajara, de Barcelona, que incluye Barcelona, Hospitalet de Llobregat, que es la ciudad después del río Llobregat, y después del río Besós viene Badalona, que es una ciudad romana viejísima, se llama Betulo, es una ciudad romana. De hecho, Barcelona se construyó como una colonia para los militares romanos después de que se jubilaban. Era una colonia de retiro jubilar para los militares, que se llamaba Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Bárcino, que era una colonia de los romanos. Entonces, esa zona metropolitana barcelonesa es la que acoge la mayoría de la población catalana, pero hay otra parte que vive en las comarcas y en los territorios, que es la gente que incluso, a pesar de que los idiomas oficiales de Cataluña son el castellano, bueno, sí, el catalán primero, el castellano y el aranés, en muchas regiones de Cataluña se habla preferentemente catalán. Y el castellano, yo por ejemplo, cuando quise aprender catalán, que llegué a vivir en el 96, lo que hacía era todos los domingos tomaba un tren y me iba a Vic, que es un pueblo viejísimo, en donde nadie hablaba español ni de chiste. Entonces yo aprendí catalán rapidísimo, oyendo y hablando con la gente de Vic. Vale. Esto podríamos entender entonces que la gente de la mayoría de comarcas catalanas siempre ha tenido una tradición catalanista y siempre se ha identificado con una tradición cultural que tiene que ver con Cataluña, y por lo tanto nunca se han sentido españoles en el sentido tradicional de la idea de ser españoles. No lo son, no se sienten españoles. O sea, el sentimiento de nacionalidad no es una cosa menor, sino es una cosa muy importante, porque el nacionalismo o la identidad nacional descansa en una afección, en tener un afecto por algo, por un territorio, por una lengua, por una tradición. Entonces, cuando mucha gente, por ejemplo, yo he tenido algunas discusiones con colegas mexicanos que no entienden, cuando yo opino algo en Facebook, por ejemplo, sobre Cataluña, me dicen, es que tú ya te sientes muy catalán, o sea, toda clase de chorradas, que en el fondo no me siento catalán, me siento barcelonés en todo caso, que es distinto. Pero es porque no hay un conocimiento del contexto cultural, y yo por eso lo quería poner sobre la mesa, porque eso explica muchas cosas. O sea, no es un asunto frívolo. Ahora, puesto que el estatuto, que era un intento de hacer una legislación, una normativa para poder negociar, no para poder pelear con el gobierno español, sino para poder negociar condiciones distintas, entre ellas la condición hacendaria, Cataluña siempre está buscando tener la competencia de los dineros, porque uno de los pleitos continuos de Cataluña en relación con el gobierno español es que el nivel de recaudación de impuestos en la comunidad de Cataluña es mucho más grande que en otras comunidades autónomas, pero por razones de equidad, por lo que se hace una distribución globalizada desde Madrid de los dineros. Y también es verdad que hay comunidades autónomas más pobres, como la comunidad de Murcia, la comunidad andaluza, a la comunidad extremeña, que no tienen el nivel de recaudación de impuestos que tiene Cataluña. Entonces los catalanes dicen, hombre, es que nosotros estamos pagando para que otra gente viva, cuando las otras comunidades no intentan hacer un esfuerzo de tener más calidad de vida y por lo tanto ingreso. Entonces también hay una cosa de dinero.
Todos los catalanes querían tener autonomía en la cuestión fiscal. Todo esto lo que va generando es un crecimiento de la sensación de identidad nacional, de nacionalismo, también fomentado por los gobiernos, también hay que decir los gobiernos catalanes, supuestamente por ejemplo, el pujolismo, Jordi Pujol, que incluso vino aquí cuando se hizo lo de la FIL de Cataluña y se puso la Rambla Cataluña, el Sant Jordi que está ahí, de Josep Llimona, que es una copia de una escultura que está en el Ayuntamiento de Barcelona. Jordi Pujol fue una especie de mandarín, un pequeño terrateniente catalán, que lo que se ha demostrado es que efectivamente se lo tomó al pie de la letra. Y hoy hay un proceso judicial porque se han robado cantidades estratosféricas de euros. No sé si ustedes lo saben, o sea, el hijo de Jordi Pujol, el Junior, está en prisión porque acusados de malversación de fondos, porque la familia Pujol se dedicó durante 20 o 20 y pico años, estando al frente de la Generalitat de Cataluña, a robar, esa es la palabra sin tecnicismos, a robar el dinero catalán. Entonces, ese proceso lo que hizo fue que incluso los partidos políticos que fomentaban la vigencia del del pujolismo, el partido Convergencia y Unión, que es una coalición de un partido que se llama Convergencia Democrática de Cataluña con Unión Democrática, se llamaba Convergencia y Unión, CIU, eran las siglas, era el partido que llevó a Pujol y estuvo manteniendo. Cuando Pujol cayó en desgracia, que lo encontraron con las manos en la masa, pues el partido lo que hizo fue como el gato pardo, ¿no? Hacemos algo para que todo siga igual, y le cambiaron el nombre, se llama CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, y estuvo Artur Mas, que fue el siguiente virrey catalán después de Pujol, que terminó también en desgracia porque también lo pillaron justamente con estas movidas del Estatut de Cataluña, metiéndolo en un proceso judicial y descalificándolo como jefe de la Generalitat por tener una causa legal a partir del catalanismo, de la desobediencia civil, digamos. Y se quedó al cargo un tipo que nadie votó, se llama Puigdemont, que es el que está moviendo el avispero ahora del catalanismo, que por supuesto no tiene ninguna calidad moral para hablar de democracia porque nadie lo votó. Es una herencia que le dejaron a Artur Mas. Vale, entonces imagínense toda la cosa bonita de la cultura, de la identidad nacional, de la necesidad catalana de tener una relación con el Estado español y con el resto de comunidades autónomas, se convierte en un polvorín porque es un desmadre. Porque todo está mezclado, la política, los dineros, los fraudes, los sentimientos nacionalistas, los ultrarradicales nacionalistas que también hay, que en eso se parecen, los nacionalistas se parecen siempre en todo. O sea, los de izquierdas y los de derechas terminan confluyendo en el mismo punto, que es una especie de modelo medio facho, medio fascista, que es de nosotros y los demás. Entonces los ultranacionalistas catalanes han fomentado una animadversión hacia España, confundiendo España con el gobierno español, que no es lo mismo. O sea, no es un odio contra los andaluces o contra los aragoneses, contra los vascos, sino, dicen, el odio a España. Dicen, no, en todo caso odia a Rajoy, el Partido Popular o lo que sea, o el gobierno español, pero no a España. Entonces hay una confusión de todas las esferas, y esto ha permitido que todo el mundo meta mano e intente sacar raja política. El 1 de octubre fue la fecha que se decidió para hacer una convocatoria para un referéndum, que en un principio era un referéndum que se intentó pactar con el gobierno. El gobierno de Rajoy es experto, es el gran experto en no mover iba a decir culo, pero no se vale decir en México, eso es muy feo. En España sí es muy común decirlo, pero lo diré, no mueve el culo, pero ni de chiste, es un gallego inmóvil. Entonces, todos los problemas él espera que se resuelvan solos. Y el problema catalán se le fue yendo de las manos porque en lugar de decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere esta gentuza? ¿Quiere hacer una votación con urnas de plástico y con papeles? Pues háganlas. No, dice, no, es que es ilegal. Y lo que ha hecho es cometer un grandísimo error, que es no solo no permitir que la gente hiciera el juego de ir a votar, sino judicializarlo y meterlo dentro de la Audiencia Nacional y de los tribunales, y los tribunales fueron los que mandaron a la Policía Nacional a Cataluña el día 1. Estuvieron unos 10 días antes ahí instalados en el puerto de Barcelona. No sé si han visto las fotos de dónde estaban en un crucero que lo alquilaron a la Looney Tunes. Entonces todo el mundo se burlaba porque el barco en donde estaba la policía
tenía pintado a Piolín, a Silvestre y a otro personaje. Entonces todo el mundo se burlaba, uy, los policías están en el barco de Piolín. De hecho, para la convocatoria del referéndum sacaron unos carteles. Primero era una cara de una persona con la boca tachada porque decían, es que no nos dejan hablar. Y para hacer la broma sacaban la cara de Piolín con eso. Entonces, este contexto es interesante porque esto explica por qué la policía ya venía encabronada el día del domingo. Pues claro, se estuvieron burlando de ellos. Les decían, ahí vienen los hijos de Piolín, los piolines de la policía. Claro, pues eso a un policía, ustedes imaginen, una cosa importante de la marcialidad de la policía y de los militares es como lo sagrado que tienen, ¿no? Si alguien se burla de un policía o de un militar, es lo peor, porque no pueden burlarse. Entonces todo el mundo se pitorreaba de los piolines. Entonces los piolines se vengaron el domingo repartiendo hostias como si fuera Cristo realizado. Bueno, se empieza una escalada de un mes antes de que sí vamos a hacer la consulta, es que no la pueden hacer, pero es que sí la vamos a hacer, pero es que es ilegal, pero es que atrévanse a hacerla, pues nos atrevemos. Un duelo de machos ibéricos por el lado del gobierno de la Generalitat con Puigdemont y el gobierno de Rajoy también, o sea, a cual más testosterona pura, a ver quién la tiene más grande, para decirlo en términos vulgares. O sea, y esto lo digo así de esa forma porque luego quiero explicar otra cosa que tiene que ver con las alcaldesas de dos sitios importantes como son Madrid y Barcelona, que para mí son el mejor referente de cómo se tienen que hacer las cosas, que es el lado femenino. Yo quiero ser en este momento feminista en ese punto porque es importante. Cuando se hacen las cosas de otra manera, es evidente que funciona mejor. Y bueno, sí, está el barco de los piolines, miren. El famoso barquito donde estaban guardados los piolines, los policías. Incluso salió a la mañana siguiente de que alguien hizo la foto, decía, mira, están los policías en ese barco de los piolines. Sacaron unas lonas y taparon en la cara de Piolín. Y luego decían, para que no se estuvieran burlando. Y luego el Ministerio del Interior, que es el que controla la policía, dijo, no se crean que lo estamos tapando a Piolín porque ustedes nos están burlando. Lo tapamos porque la Looney Tunes nos dijo que no podíamos usar la figura de Piolín como símbolo. Dice, hombre, es una chorrada, no es verdad, era porque se burlaban. En fin, sigo adelante. Les digo, un mes antes empiezan que sí, que no, y finalmente el gobierno central de Rajoy dice, bueno, pues vamos a enviar policías, porque no se puede, porque ese referéndum, decía el señor Rajoy, ese referéndum no puede ser, no se va a celebrar, y envía a la policía. ¿Y qué dicen los de acá? No, pues sí lo hacemos. Entonces se hace toda una estrategia, como un caballo de Troya, se esconden las urnas en diferentes sitios. Las urnas son como, incluso hay una información muy bonita porque le llaman la operación Tupperware porque son como unas cosas de Tupperware grandotas y decían los proveedores de esas urnas, o sea, ya te tengo el Tupperware, ¿dónde te lo llevo? Y lo guardaron en diferentes sitios y lo llevaron a los sitios establecidos para las votaciones que suelen ser los colegios electorales, bueno, los colegios, escuelas públicas, a pesar de que había una prohibición. Y le dijeron a la policía autonómica, que se llaman Mossos d'Esquadra, que es la policía de Cataluña, que ustedes son los responsables de que no se instalen las juntas para hacer las votaciones. ¿Qué hizo la gente catalana? Esto es una cosa que quiero dejar muy en alto porque luego la gente no entiende. Yo doy fe de que los catalanes tienen un carácter alegre, pacífico y conciliador, y que no son broncudos. Jamás verán un catalán que les tire bronca de nada. Todo lo contrario, es la gente más amable del planeta. Yo también por eso los quiero mucho, de verdad. Ellos dijeron, ¿cómo hacemos para estar en el sitio en las escuelas? Pues hicieron actividades viernes y sábado, se inventaron talleres con niños, los padres de familia fueron a hacer comidas, etcétera, y se quedaron acampados en las escuelas. Entonces cuando llegó la policía, pues ya estaban dentro, con las urnas y todo. Entonces los Mossos d'Esquadra, que eran los encargados, dijeron, pues bueno, ya están instalados, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es un cordón para cuando llegue la policía, porque la policía sí iba a llegar a sacar las urnas, estar atentos. Pues llegó la policía, abrieron los colegios electorales, la gente hizo cola, llegaron los policías,
alguien cometió la torpeza de darle la orden de que tenían que llevarse las urnas y los votos, lo cual es una estupidez porque pudieron haber dejado que votaran, y a las 6 de la tarde que cierran el colegio electoral, decir, vale, denos esos papeles, no cuentan, pues no sirven para nada. Pero entonces cargaron con la gente. Las fotografías que seguramente circularon por aquí dan muestra de algunos de los sitios en donde la policía llegó enojada porque les habían dicho violín seguramente, y empezaron a repartir golpes a gente que no hace otra cosa más que alzar las manos en son de paz diciendo estamos en paz, nosotros no tenemos ni armas ni mucho menos. Incluso hubo incidentes con la propia policía autonómica que quería defender a la gente, diciendo, ay hombre, no les peguen a la gente, no tienen ni armas ni nada, pero los policías llevan muy nerviosos y muy enojados, y se ha armado todo este desorden que persiste hasta ahora, en donde ya hay, a pesar de que los medios no lo digan, hay denuncias documentadas, porque todo el mundo fue grabando, haciendo fotos, videos de todos los incidentes, y hay expedientes de denuncia al gobierno español y al Ministerio del Interior, a la policía, al jefe de la policía, por el exceso en el uso de la fuerza contra gente desarmada, lo cual es un delito muy importante. La Unión Europea está tomando cartas en el asunto, no se dice mucho porque no lo quieren decir, pero es evidente que a Europa, a la Unión Europea no le conviene, al Parlamento Europeo no le conviene tener un conflicto con España como un mal ejemplo del uso de la fuerza de la policía. Entonces se les va a caer el pelo a todos los que anduvieron en esas movidas, y ya lo veremos dentro de poco. Vale, entonces ocurrió todo esto, el uso de, incluso también por ejemplo la policía en Cataluña no puede usar determinado tipo de armas como lanzar bolas de goma que son disuasorias, tienen que hacer balas de fogueo en todo caso para que asusten con los petardos, pero llevaron bolas de goma y una persona perdiendo el ojo por un pelotazo de goma. Yo vivo cerca de donde está esa escuela en donde le tumbaron el ojo al colega, estaba en la esquina yo y los policías disparando, y luego decían, es que no disparamos bolas de goma, nosotros recogimos las pelotas de goma, son las pinches bolas así grandes como de frontón, que es una goma muy dura, que la disparan al piso, pero entonces coge velocidad cuando rebota del piso, y siempre rebota hacia arriba, entonces le va a tumbar la nariz o el ojo a cualquier persona, en este caso a uno, que está en el hospital todavía con el ojo cheche, que lo va a perder seguramente. Hay gente con manos rotas, dedos, golpes en la cabeza, etc. Vale, eso es el asunto. ¿Qué pasa hoy? Yo quiero llegar a este punto para dar tiempo que conversemos. ¿Qué pasa hoy? Las últimas informaciones son que había una convocatoria para el lunes próximo, que hay una reunión del Parlamento Europeo, del Parlamento catalán, en donde se iba a someter en el orden del día la idea de hacer una declaratoria unilateral de independencia. Cataluña tiene el derecho a hacerla, como, no solo Cataluña, cualquier territorio europeo, no sé si en América opera así por las constituciones, pero en Europa sí, cualquier territorio europeo tiene derecho a declarar unilateralmente la independencia. Otra cosa es que eso comporte una reacción legal de los gobiernos que tienen la custodia, digamos, de la defensa territorial, pero lo pueden hacer. Entonces, tranquilamente, Cataluña podría declarar unilateralmente la independencia. Esa era la amenaza para el lunes, este lunes. Lo que yo leí ayer, porque estoy viendo las noticias en la madrugada, que no puedo dormir por el jet lag, es que lo han quitado del orden del día. No lo van a hacer el 1, pero sí hay una convocatoria para el Parlamento catalán, que seguramente hablarán de este tema y de otros, pero no una declaratoria. ¿Qué ha ocurrido además? En estos días las grandes empresas han tenido miedo. Por ejemplo, las empresas grandes como los bancos, Banco Sabadell, que es un banco muy importante, ha cambiado su sede fiscal, por lo menos nominalmente, creo que le envió a Valencia. El CaixaBank, que es la gran caja catalana, es un gran banco, está estudiando cambiar también su sede a Valencia. El Gas de Barcelona y Aguas de Barcelona se van una a Madrid y la otra a las Islas Baleares. Cuando alguien se va a las Islas Baleares o Valencia, en realidad no se va de Cataluña, porque es lo mismo, ¿no? Entonces un poco hacer una estrategia, no estamos en Barcelona, pero estamos en Valencia, dice, pues es lo mismo. Es un acto simbólico, pero es un acto de presión al gobierno de la Generalitat, que lo ha hecho también muy mal, porque en lugar de estar negociando con el gobierno español, intentando conciliar, lo ha hecho al tú por tú. Entonces eso es lo que pasa hoy, pero también pasan más cosas, que es, hace un par de días, mientras yo venía en el avión para acá, cuando llegué al aeropuerto del DF, me enteré de que el rey había hablado
Todo el mundo decía, ¿dónde está el rey? Incluso yo en mi Facebook puse la broma de que Piolín Sexto, o sea, jugando con la idea de Piolín y los policías. Entonces yo, para no llamarle el rey, porque no quiero poner en mi Facebook el nombre del rey, porque no me voy a meter en una bronca, puse Piolín Sexto. Dice, yo pregunté, ¿dónde está Piolín Sexto? Y claro, Piolín Sexto habló el miércoles pasado. Lo que hizo fue un acto también, volvió a poner las pelotas encima de la mesa diciendo, estos catalanes que se han creído, que son unos desagradecidos, el orden constitucional, la democracia y las milongas, como si a él lo hubiera votado la gente, ¿saben? O sea, no tiene, yo creo que le chorreaba la sangre porque se mordió la lengua. Nadie lo ha votado ese tío. O sea, en fin, un despropósito completo. ¿Qué luego ha ocasionado en la gente que no quería la identidad nacional ni era nacionalista? Dicho, sí, pues ahora nosotros nos vamos a hacer defensores de la identidad nacional catalana porque no estamos de acuerdo con un rey que sea no solo incorrecto, impropio, que meta la pata, porque es el primer acto político realmente importante del rey. La primera gran crisis de este rey, el anterior tuvo la del intento del golpe de Estado por los militares y otras historias, pero el primer acto crítico en el gobierno español de este rey lo resuelve con las patas, que es haciendo una descalificación y ni siquiera haciendo una especie de acto de empatía con la gente que le habían roto la cabeza, que hubiera sido muy elegante de su parte haber dicho, bueno, y también lo siento por la gente que la agredieron, haremos una investigación, porque él es el responsable finalmente de las cuerpos, de los, como dicen, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre ellos la policía. En resumen, si hubiera un acto de investigación por los excesos policiales, es que puede llegar hasta el rey, porque es el responsable de todo. O sea, no es la policía, ni es el ministro del Interior, que es un mandado. Y aparte un tipo despreciable por lo que he ido leyendo, es un tipo despreciable. En fin, ¿qué más hay en este escenario? Bueno, hay una desafección. La poca gente catalana que tenía un mínimo de simpatía por el rey, entre otras razones porque se había casado con una plebeya, que fue nuestra alumna en la maestría hace años, ¿verdad, doctor? Nosotros la vimos pasar a la gran Leticia, la vimos pasar por ahí, por la fuente, echándose unos buenos tragos de tequila. Pero, en fin, me cayó la boca porque esta es una información confidencial. Entonces la gente tenía cierta simpatía por Felipito, porque era un tipo, mira, pues es capaz de casarse con una plebeya, etcétera, etcétera. Entonces ya ni esa gente lo quiere. Entonces los catalanes están molestos con el rey, molestos con el gobierno español, molestos con Rajoy, molestos con Puigdemont por ser torpe. O sea, y sale una cosa que también quiero poner sobre la mesa que explica por qué Cataluña es distinta a España. En Cataluña y en la parte asturiana, todo lo que va del siglo XX ha sido un sitio de semillero de anarquismo. Cataluña ha sido un territorio tradicionalmente anarquista. Ahí se han cocinado los grandes movimientos anarquistas de esa parte de Europa y de España. Y los asturianos, con los mineros asturianos, que han dado siempre ejemplo de ser combativos. Entonces Cataluña y Asturias son los reyes del radicalismo anarquista. Entonces, lo peor que le puedes hacer a un anarquista, los anarquistas tienen un lema que es ni Dios ni amo, pero que se ha reconvertido en ni Dios ni patria. Entonces, ni la patria española ni los reyes. Entonces, la gente catalana está en esa situación anímica, que es de absoluta desafección. Ya se han ido. Hay un analista político muy importante que se llama Iñaki Gabilondo, que en una de sus intervenciones en la televisión decía, lo peor del caso es que lo que ha ocasionado todo este conflicto es que la mayoría de la gente catalana, o sea, es decir, la gente que tiene menos de 20 años, ya no quiere tener nada que ver con España, bueno, con el gobierno español, o sea, no tiene nada que ver, se ha perdido esa generación, y eso es terrible. Imagínense ustedes, si algo ocurriera en Jalisco, que la mitad de la población joven dijera, nosotros no queremos ser mexicanos, queremos ser jaliscienses. Pues es un problema importante porque esa generación es la que viene después. Entonces el problema catalán es un problema que no puede terminar de otra manera más que en algún momento llegando a un acuerdo de que Cataluña sea autónoma de alguna forma. A lo mejor como el País Vasco, consiguiendo competencias, pero lo ideal sería que Cataluña fuera un territorio distinto, que tuviera una relación federal con España, porque no es casual que la pregunta del referéndum fuera la siguiente. Decía la pregunta,
¿está usted de acuerdo en que Cataluña sea un Estado, una autonomía con nombre en forma de república? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Por eso el referéndum no es porque quisieran votar la gente, no, lo que está haciendo el referéndum es poner sobre la mesa un problema constitucional muy importante, que es: vamos a cambiar la Constitución porque no queremos una monarquía parlamentaria, queremos una república en España. ¿Se dan cuenta? O sea, es un asunto importante. Todo lo demás es anecdótico, es que son rebeldes, lo que pasa es que no quieren a los españoles, no. Los que han puesto sobre la mesa el problema son los catalanes diciendo: queremos una república. También por eso gran parte de la gente republicana catalana se ha movido, aunque no se sientan identificados con el nacionalismo catalán, pero son republicanos. Nosotros queremos esa república que se llame Cataluña. Bueno, se llame Cataluña dentro del encaje de republicano español. Eso es lo que hay ahora. Esta mañana leí que había una convocatoria para que vean insisto, el talante catalán, el espíritu catalán, pacifista, buena onda, que a veces a mí, como mexicano malicioso, a veces me daba risa, lo confieso. Veía el estilo y decía: hombre, qué bobos son, porque nosotros estamos acostumbrados más a la dureza, a la violencia. Ahora lo estoy entendiendo. Es algo que nosotros despreciamos porque nos parece que el pacifismo es un defecto. Y no es un defecto, es una forma de lucha activa también, como se ha demostrado en los movimientos Gandhi y todos estos. Entonces, ¿qué dicen los catalanes ahora? Convocan una manifestación en donde dicen: no queremos ni a la Generalitat ni al gobierno español. Nosotros lo que queremos es resolverlo ciudadanamente. Este tipo de forma, en términos, digamos, de politología, sería una forma de democracia directa, que la gente quiere hablar y decidir las cosas por sí misma sin intermediarios estatales ni de la Generalitat. Eso es lo que hay ahora. Había la movida, fue ayer en la madrugada de aquí, la gente salió a la calle, escogieron la idea de salir de blanco porque, bueno, les parece que es importante el mensaje, y es lo que había esta mañana. ¿Cuál es el escenario futuro? Pues bueno, yo si hago una especulación conociendo un poquito, después de 21 años de haber llegado a pisar Barcelona y conocer Cataluña, es que la gente seguirá insistiendo por todas las formas posibles pacíficas para que ocurra un cambio en la Constitución española. Y el cambio será, en primer lugar, quitar el artículo 1 que dice que España es una monarquía parlamentaria y el rey es el jefe de Estado. O sea, ahí va la cosa. Eso es un poco lo que tiene que ver con el 1 de octubre y su contexto. Entonces, si quieren hablamos, preguntamos y debatimos y eso. Muy bien. Pues tenemos tiempo, un poco precisamente la idea de traer a Martín es para que dialogaran nuestros estudiantes de la maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Entidades Locales, y bueno, en este caso los estudiantes internacionales, supongo, algún partido de otra carrera, ¿no? Porque obviamente todos bienvenidos. Claro. Si en su momento se hizo la difusión era porque queríamos que vinieran, ¿no? Entonces, ahora sí que tienen ustedes el espacio, o sea, siéntanse con la libertad, es una charla informal, académica, entonces bueno, ahora sí que... Incluso de cosas de la vida cotidiana que explican lo político, porque luego a veces los libros hablan de las cosas políticas, pero la vida cotidiana te da un ejemplo de por qué las cosas son así. También por eso quería explicar un poco el contexto cultural. Sí, que en su momento, bueno, pues precisamente aquí habemos 3 ex profesores, no, profesor ahorita de la materia en redes internacionales, ¿no? Y materia que yo también di. Sí, no, pero esos 3, porque también Daniel y yo, sí, ¿no? sí. Dimos esa, y donde realmente uno se observa que en Barcelona, en Cataluña, pues el movimiento a través de esa red ciudadana, pues es impresionante, ¿no? Ahora sí que es uno de los, como comentas, la parte de cómo están buscando construir otras formas de representación política, ¿no? Y también lo que ibas a comentar, no sé si te pasó, lo de Ada Colau y vale, sí. Bueno, sí, podría hablar de la alcaldesa, de que buscan otras nuevas formas, ¿no? Y que ya mismas alcaldes critican y recriminan la acción del gobierno central, que muchos de nosotros que estamos metidos en el rollo de la
acción exterior de gobiernos locales, para diplomacia. Bueno, a mí ahorita en lo personal me gustaría estar allá como investigador para ver ¿no? Como en su momento hace 2 años en Escocia, y hace, bueno, estaba más chavo, hace 20 años, 25 en Quebec, ¿no? Porque en esos lugares como Escocia, en Quebec sí se da permiso a hacer al menos un referéndum, y en otros lugares no, porque también hubo una discusión hace poco, hace como unos 4 años, cuando Texas dijo, yo quiero también, y salió Barack Obama, ¿no? O sea, cuando Barack Obama para nosotros lo identificamos como un paladín para muchas cosas, ahí dijo, Estados Unidos es una sola nación, Texas no puede, ¿no? Claro. Entonces, bueno, México también no tenemos ese permiso tampoco, ¿no? Si en su momento Yucatán, ¿no? Cuando Jalisco, que ha tenido también sus gustillos por ser independiente, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué en algunos lugares sí hay permiso y en otros no? Entonces, bueno, tengan la libertad de nada más voy a moderar para ver quién habla primero, ¿no? Entonces, Natalia, ¿no? Y me voy para allá para ver. Sí, claro. No es paranoia, pero mi espalda me da aquí. Desde allá. Sí, a ver. Así me muevo porque no me gusta estar sentado, me duele la espalda. Hola, Martín. Yo tengo, bueno, como un comentario, pregunta, o más bien para ampliar la discusión. Tú mencionaste, digo, como psicólogo, me gustaría saber lo que piensas de eso. Tú mencionaste, dice, pues, ahorita está con una lucha de poder, ¿no? Digo, así ya muy coloquialmente, pues cada quien está viendo a ver quién puede más, ¿no? Estás hablando con una lucha de machos entre lo que es la Generalitat, porque estamos hablando de nivel gobierno, no en sí de la gente, ¿no? Mencionaste algo de que el gobierno ahorita está tomando una postura de la Generalitat muy tonta, en vez de estar conciliando, está peleando de quién puede más, ¿verdad?, con el gobierno español. Pero en cuestiones, y digo, y a lo mejor me está saliendo mi parte mexicana maliciosa y demás, pero ¿por qué en términos de paradiplomacia en la que nosotros pensamos, por ejemplo, que un gobierno independiente pues, tiene que pelear por esa independencia, de alguna manera a lo mejor tiene que no que ser conciliador, sino también establecerse, como tú dijiste, a pares con el otro gobierno? ¿Por qué piensas que debe de ser conciliadora eso en vez de seguir con la estrategia que están teniendo? Porque creo que va más por ahí en el de decir, pues yo soy tu par, entonces estamos peleándonos uno a uno, pues ¿por qué piensas que debe de ser conciliadora? Digo, ya sé que se utilizó la violencia, el uso excesivo de la fuerza y demás, pero ¿qué no en estos momentos donde ya estén dando un paso hacia eso, no deberían, en todo caso, ahora sí que en términos de poder, utilizando términos más, seguir a pares, sí, una actitud inteligente, pero no decir, pues es que somos pares, yo no estoy subordinado a ti, precisamente por lo que hablabas al principio? ¿Qué piensas de eso? Bueno, estás diciendo que soy psicólogo, y es verdad, durante muchos años yo hago seminarios sobre Michel Foucault y el poder. Yo entiendo, yo hago la lectura de toda esta situación desde esa teoría del poder, que es el poder siempre tiene una resistencia y las dos cosas juegan. El poder no es un atributo de alguien, sino el poder está repartido entre todos los que quieren jugar al poder. Entonces la manera más inteligente de conseguir las cosas no es luchar contra el poder, sino utilizar los recursos, la dinámica, el estilo del poder, como está repartido para conseguir cosas. Por eso creo que la conciliación siempre es mejor. La lucha frontal no conduce a nada más. Cuando la gente se enfrenta con la policía, ¿qué es lo que consigue? Darles una legitimidad en el uso de la fuerza, porque ellos tienen el derecho al uso de la fuerza. Yo algunas veces, en alguna de las clases, me acuerdo en internacionales, cuando criticaba los movimientos antiglobalización en México, yo siempre hacía la broma, digo, es que los chavos cuando llegan a pelear con la policía, lo que están haciendo es la cosa más tonta en el mundo, que es dándole las herramientas al poder para la acción del poder, no el poder, para el uso de la fuerza, que es como lo que nosotros entendemos que es el poder es otra cosa. Yo lo que creo por eso es que entrampados en ese diálogo de besugos, que es el de la Generalitat contra el gobierno central, se están olvidando de la parte intermedia, que es la que la gente le está reclamando ahora cuando sale con las manos alzadas, que es, nosotros no queremos que se estén peleando, no les pagamos a ustedes como representantes para que se peleen, les pagamos para que negocien y lo arreglen. Y si no pueden, como decían los argentinos, que se vayan todos. ¿Qué es lo que está diciendo ahora la gente en la calle? Está descalificando a todas las instituciones, porque les dice, no han entendido el mensaje. La gente se quería movilizar de manera tranquila, porque se consiguen más cosas. La tradición libertaria anarquista es esa, o sea, el anarquista a veces pone bombas, pero sobre todo es como el viejo topo del modelo marxista, va haciendo cavernas por debajo. Cuando asoma la cabeza el topo, es demasiado tarde porque ya se te rompe el suelo, digamos. Entonces yo creo que el análisis que estoy haciendo, y a mí me parece fabuloso estar en este momento ahí, porque es un gran laboratorio de ver
cómo opera la política contemporánea, es decir, esa política tradicional que se está resquebrajando de las instituciones de gobierno, de los partidos políticos, de los líderes políticos, de los grandes machos alfa, o sea, todo eso, esa forma de política que era muy del siglo XIX y del siglo XX se desmorona. Y Europa es un ejemplo. Y cosa que parece un asunto menor, es un laboratorio vivo de este tipo de cosas. Y la estrategia es conseguir las cosas negociando. Aparte, una característica peculiar también de los catalanes, seguramente porque tienen cierta influencia, de hecho los cartagineses llegaron a Cataluña para invadir a los romanos, o sea, Aníbal el cartaginés atravesó Cataluña, atravesó los Pirineos para llegar al otro lado a Francia, etc. O sea, hay una combinación de toda la gente que ha intentado hacer, o sea, un crisol de culturas, y cuando digo cartagineses digo los fenicios. Entonces hay algo del espíritu catalán que es como medio judío, que es el negociar, el dinero, ¿sabes? Entonces eso es lo que les importa a los catalanes. Y por eso yo creo que la estrategia de los catalanes es negociar, no es pelear. No sé si a alguna otra comunidad autónoma española le guste más la pelea. Probablemente a los vascos tienen un poco más eso que tú dices, que es como esa garra, porque han sido una comunidad vapuleada históricamente, que han tenido hasta la posibilidad de crear un ejército, bueno, una fuerza como ETA, que los catalanes nunca han tenido. Los catalanes nunca necesitaron tener ETA. Han conseguido todo negociando. Son los reyes de la negociación. A la gente que le gusta los asuntos, por ejemplo, de la diplomacia y eso, es que los catalanes dan un ejemplo de cultura, de negociación diplomática. ¿Cómo se resuelven las cosas? Por eso les horroriza la violencia. Hace rato, cuando veníamos, digo, es que a un catalán, cuando alguien le levanta la mano, le horroriza el gesto de violencia. Y más si es la policía. Cuando un policía levanta la mano con la porra, no es el miedo al golpe, es el horror. A lo mejor, digo, insisto, a nosotros que somos más maliciosos en esto, nos parecería un poco ridículo que la gente tenga hasta una cosa, hasta visceral, de repulsión a la violencia. No se soporta la violencia. Cuando alguien se porta mínimamente violento, incluso en el habla, la gente se lo dice, es que, ¿por qué tienes que ser tan rudo, tan violento? Entonces es un asunto de carácter. Yo lo interpreto también, aparte porque tengo la deformación de psicólogo y por eso lo veo así, pero creo que en términos de estrategia inteligente, creo que lo que está haciendo la gente catalana moviéndose es lo que hay que hacer. Descalificar a los violentos y a los broncudos, dejarlos con un palmo de narices, que la policía no tenga el pretexto para volver a tocar las narices, los piolines, y conseguir cosas. Y por eso al final dejé el aspecto central, que me parece que es el punto neurálgico del intento de referéndum, que es tocar la Constitución. Que eso explica un poco lo que Ray comenta, por qué, por ejemplo, en Quebec o los escoceses ha habido como más posibilidad de negociar y decirlos, que los dejen. En España no es posible porque el gobierno español entendió la lección y el rey, por supuesto, dice, puta, lo que están diciendo es que reformen la Constitución. Y eso no lo vamos a permitir. Por eso se ha portado así. Yo es lo que pienso. Damos un paréntesis, precisamente uno de los institutos de la paz más importantes que hay es en Barcelona. O sea, es un instituto de los 70s, 80s sobre este tema, ¿no? Sí. Quisiera, José, bueno, a ver, no sé. Daniel, José Luis. Yo quisiera comentarte, Martín, preguntarte en realidad. La narrativa es una de las herramientas más importantes que... Sí, la narrativa... A lo mejor podemos voltear la mesa para que quede... La narrativa es una de las herramientas más importantes que tienen los gobiernos locales para construir, digamos, una identidad que los haga diferente al centro. Estoy hablando de las narrativas locales. Y es una fuerza que articula los intereses locales para proyectarse al exterior. Es decir, cómo nos vemos, qué nos contamos, qué historia nos decimos. Y a partir de ahí, cómo nos organizamos, con qué intereses para proyectarnos al exterior. Cataluña tiene una narrativa muy interesante desde el punto de vista cultural y político, que se ha usado como una justificante para proyectarse al exterior. O una justificante o una herramienta, quizá, para proyectarse al exterior. Pero también hay una contranarrativa, si se puede decir así, ¿no? La narrativa de Cataluña, uno de los argumentos de Cataluña es que es el Banco de España, ¿no?
es el motor económico de España. Pero luego viene la contranarrativa y dice el gobierno español: las comunidades autónomas le deben al gobierno español 150.000 millones de euros y Cataluña debe una tercera parte, 50.000 millones de euros. Lo que no dicen, y tampoco le contesta la Generalitat, es si esos 50.000 millones realmente representan el quiebre de las finanzas públicas catalanas o no. Esos 50.000 millones de euros, ¿cuánto representa de su PIB? Y además hay un contrato para pagarlo en cuánto tiempo. ¿Es esa la clave para saber si está en riesgo las finanzas públicas catalanas o no? Pero siguiendo con la narrativa, el asunto es que pareciera ser que en Cataluña hay dos narrativas. La narrativa popular, la narrativa que está construida con cimientos históricos, que hacen al catalán orgulloso de sí mismo y se reconoce como diferente al resto del español, al resto, digamos, del país del que pertenecen en este momento. Pero también hay una narrativa política que me parece que ha usado de una manera desproporcionada esa narrativa popular y ha empujado de una manera poco inteligente ese sentimiento y ha, digamos, estirado la cuerda, ¿no? Y eso ha generado una fractura social. Es ahí donde yo quisiera llevar la pregunta, y tú como especialista en psicología social, ¿cómo resolver una fractura social de este calado? Me parece a mí producto del uso político de una narrativa legítima, pero politizada y llevada a un extremo que me parece que no tenía que llegar allá, utilizada desde los políticos. ¿Cómo resolver eso? Vale. Mira, la primera cosa es que, porque también mucha gente que me ha preguntado si hay hasta una guerra civil, porque el nivel de información es ese. Yo no creo que haya una fractura en Cataluña entre la gente que quiere una cosa y la que quiere otra. Yo creo que esa narrativa es interesada desde el gobierno central transmitirla para ver como que el conflicto es de una gravedad tal que la gente se ha dividido. Yo no lo veo así. Yo lo que he visto es que la gente, justamente por el talante catalán que tiene, es conciliadora y entiende que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo. Y eso no es ningún problema. Hay cosas tan elocuentes y gráficas en las imágenes de los movimientos de estos días que tienen que ver con el uso de las banderas. La gente simultáneamente con una bandera española y con una bandera catalana, amigos de toda la vida, marchando juntos, porque en el fondo lo que están reivindicando es el por qué no pueden tomar una decisión ellos. Esa es la idea del referéndum. ¿Por qué no podemos decidir nosotros algo? No es un asunto de identidad nacional. En el fondo hay una lectura de la identidad nacional, pero también, como tú dices, es interesada y fomentada también desde la propia Generalitat, que ha construido una lectura épica de la identidad nacional catalana, la bandera y la señera, etcétera, y que no es verdad, y que Rafael Casanova, el que resistió, etcétera, etcétera. Ahorita me acordé de otra cosa que es importante, se los diré. Pero no es tan así. La gente no se traga ese cuento de la épica de la Generalitat como lo catalán. La gente catalana entiende que ser catalán es hacer castillos, comer pan con tomate, bailar sardanas, hablar catalán, ser agricultores orgullosos de lo que producen, saber que Barcelona es una ciudad muy bonita y que todo el mundo quiere ir ahí, aunque luego es un fastidio los turistas, etc. Todo eso, de verdad que te lo digo en serio, es lo catalán. No hay un problema. Se quiere hacer ver que hay un problema. Entonces dicen, ¿ya ven lo que pasa cuando la gente se pone bronca? Terminan peleándose entre ellos, o sea, como si fuera una taberna de borrachos. No es cierto. No hay ningún problema entre los catalanes. Hay diferencias en la manera como se concibe la relación, porque entre otras cosas Cataluña es un territorio en donde hay más de la mitad de migrantes. O sea, la palabra para definir esa gente es charnego. Un charnego es el hijo de un migrante de otra comunidad autónoma que llegó a vivir a Barcelona por razones económicas. La mitad de la población de Barcelona, al menos, es migrante. Somos sudacas que vamos allí, gente gallega, andaluces, extremeños, etcétera, etcétera.
Entonces, hay una composición distinta y la manera de entender la relación con el resto de comunidades autónomas tiene sus matices, porque hay catalanes que se sienten profundamente catalanes, pero dicen, bueno, pero mi abuelo llegó de Asturias, o llegó del País Vasco, o llegó de Andalucía. Entonces, hay una manera de entender la identidad nacional como una suma de cosas. Esa es una cosa que sí lo he leído en los documentos de la narrativa catalana buena, digamos, para decirlo entre comillas, que es, ser catalán es un agregar cosas, no es excluir cosas. Esa es la diferencia con otro tipo de identidades nacionales, que sí son excluyentes por definición. Por ejemplo, los vascos tienen una lectura de la identidad nacional un poco más excluyente. Tenían personajes como Arsayus, que decías que hasta el RH de los vascos es distinto, o sea, llegaba a decir una barbaridad de ese tipo. O sea, eso se llama eugenesia, se llama fascismo, se llama Hitler, también, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Pero en el espíritu catalán lo que hay es una concordia muy interesante. No quiero poner que son como almas de Dios, tampoco, Por supuesto que no, hay gente muy canalla en todos lados, pero en general hay una manera de entender la relación con los demás tan favorable que te lo digo en experiencia propia. A mí siempre me tratan como si fuera un catalán más. No hay ningún momento en que me han dicho que fuera un tipo de fuera, etcétera. Jamás. Probablemente porque hice los deberes, que fue la primera semana que viví ahí, me preocupé por aprender catalán, cosa que mucha gente no quiere hacer. Yo sí, de hecho, casi todos los cursos que hago en la Autónoma tienen que ser en catalán. Y lo hago en catalañol, o sea, en mexicatalán y eso. Pero bueno, a lo que voy es un poco a que, evidentemente, las narrativas son interesadas siempre. La narrativa bonita de que Cataluña es como casi jauja, también tiene sus defectos. Pero la gente catalana no se cree esa patraña. Habrá gente muy ingenua que piensan que Cataluña es una y la bandera es maravillosa y lo que sea, pero la mayoría son listos y no piensan eso. Pero tampoco se quedan con el otro problema. Y bueno, antes de que se me pase, cuando se hablaba de la cosa histórica, un dato importante a recordar es que en 1714 en Cataluña hubo una cosa que se llama la Guerra de Sucesión, que tiene que ver con las casas reales. Los catalanes, el condado catalán o el territorio catalán se alió con los Austrias, que era la casa que imperaba en Francia y en el centro de Europa, en contra de los Borbones. Por eso no es casual que el último rey Borbón, que es este que se llama Piolín VI, pues se sienta agraviado porque dicen, encima los catalanes siempre estuvieron en contra de los Borbones. ¿Sabes? Este dato es importante, o sea, el pleito de borrachos viene desde hace muchos años, desde 1714, que los catalanes dijeron, nosotros queremos Borbones. Y lo dijeron con argumentos hasta simpáticos, porque es que los Borbones tienen taras, porque se cruzan entre ellos, y es verdad, es sabido, ya no te revelo ningún dato, que dentro de los hijos del rey Felipe hay hijas que tienen una tara notable, o sea, tara de esa de psicólogo, que te dice, tú tienes un CI de 60, y es normal, la hemofilia, esas enfermedades reales son por eso. Vale, se me había pasado eso, pero es importante el dato de por qué los reyes Borbones tienen tan mal rollo con los catalanes. Hombre, tienen 400 años de pleito. Sí, claro. José Luis. Sí, precisamente en este tipo de herramienta del referéndum que digamos, palabras vagas, es una consulta ciudadana con fines políticos, este tipo de acción que nos da a pensar que puede ser un efecto de la globalización que se puede empezar a repetir en varias sociedades, no tan solo en la española, y para eso podría poder pensar que tal vez de una manera más formal, pero el Brexit fue un caso de ellos. Desde su perspectiva, ¿cree que, considerando la historia en Europa, donde varios movimientos como la Ilustración o este tipo de revoluciones se puede empezar a repetir en otros estados? Por supuesto, no solo se puede repetir, sino que se está repitiendo. Está ocurriendo. Ahora mismo hay, por ejemplo, yo creo que una semana antes del intento del referéndum catalán hubo el del Kurdistán. Bueno, el Kurdistán no es exactamente, es Asia, pero hay movimientos que nosotros los podemos ver de diferentes maneras. A lo mejor, si tenemos una visión un poco en contra de los nacionalismos rancios, podemos verlo como algo nefasto. En lugar de integrarse, desintegrarse. Pero el modelo europeo es un modelo que está echando aguas por todos lados, sobre todo porque se construyó con una mala premisa, que es engañar a todo el mundo con la idea de que Europa es una cultura más
interesante, pero terminando en el dinero. La zona euro no es lo mismo que la Unión Europea. Mucha gente tiende a confundirlas. La zona euro es la que está tronando porque las monedas no pueden funcionar de esa forma. Entonces los movimientos de reivindicación histórica, como lo del Brexit, que es un ejemplo de Reino Unido, por eso deciden, nosotros nunca entramos a Europa porque no nos interesa el modelo del dinero, nos interesa el modelo cultural. Y cuando se dieron cuenta que ni siquiera el modelo cultural les interesaba en el momento, dicen, pues nos vamos. Perdón. Y está ocurriendo en muchos sitios. Una noticia que descubrí hace poco viendo todo este rollo, que voy a seguir, es que hay un movimiento alternativo a la zona euro que se está cocinando en el norte de Europa, encabezado por Dinamarca, que es una especie de TLC, digamos, para decirlo en palabras entendibles. Es un TLC nórdico que incluye a Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza, Liechtenstein y no sé qué otro país. Y la noticia es esta, que ellos le dijeron, no se preocupen catalanes, si dentro de todo el desmadre les dicen que salen de Europa, salen ustedes de la zona euro y de Europa, pero nosotros los queremos. Es decir, fíjense ustedes cómo la geopolítica se transforma de otra manera. Y además es necesario que se transforme porque la invención de Europa es una invención después de la Primera Guerra Mundial, en donde los grandes imperios, el imperio prusiano, el imperio austrohúngaro, se disolvieron para crear países, los países que hay ahora. Bueno, que había hasta hace unos 20 años, porque luego ya todos se han ido fragmentando, como Yugoslavia, las repúblicas bálticas, etc. Entonces, es una cosa que se tiene que repetir, pero no porque sea un efecto dominó, sino porque simultáneamente todo el mundo se da cuenta de que no le conviene el reparto proporcional de fuerzas que hay en el modelo europeo, porque hay gente que no gana. Por ejemplo, los movimientos de antisistema europeo, griegos y bueno, portugueses de alguna forma, aunque los portugueses fueron más cautos, porque tienen incluso más pobreza, que ya han salido, es una nota que no sale nunca. Los portugueses ya están remontando la crisis, y los griegos también, pero esto no se dice porque, claro, la Merkel no va a decir que los que se pusieron al brinco están saliendo del hoyo, porque siempre es bueno amenazar a la gente, no te pongas mal porque truenas. Vale, a lo que voy es a lo siguiente, que ese tipo de movimientos, tanto los griegos como los lusitanos, los portugueses, siempre vieron en Cataluña un espacio favorable incluso para ir a negociar, para ir a hacer reuniones. Ahí se juntaban las reuniones, ahí iba Varoufakis, ahí iba todo el mundo, porque Barcelona mola, o sea, les gusta a la gente ir ahí a hacer cosas. Eso también es bonito, por alguna razón histórica siempre la gente reconoce que Cataluña es un territorio donde se pueden hacer cosas antisistema por definición. Las reuniones antisistema, las primeras que hubo, cuando ya ven que había una reunión de la cumbre y luego aparecieron las antisistema con todos los oprimidos del planeta, y las primeras se hicieron en Barcelona. Yo me acuerdo, recién llegado en el 96 se hizo una en donde la gente tenía miedo porque llegaron los tipos de negro y todo, y se canceló la reunión cumbre en Barcelona porque tuvieron miedo, porque dijeron, es que Cataluña es muy dura, y Cataluña es dura, porque, insisto, la tradición anarquista y libertaria es potentísima. Entonces yo creo que esto que tú describes, que es como un poco el efecto dominó, el contagio de esto, si nos metiéramos en un modelo geopolítico de inteligencia y de diplomacia y de estrategia política, uno diría, bueno, en lugar de estar peleando con eso, ¿por qué no lo vehiculamos de otra forma para hacer redes distintas? Otro apunte previo, Cataluña siempre, o Barcelona concretamente, siempre ha sido un nodo de redes de todo tipo. Cuando hace unos 15 años, bueno, un poco menos, 10 años en Europa, hubo la idea de cambiar el modelo territorial de la Unión Europea por regiones. De hecho, la región mediterránea incluía Cataluña, el sur de Francia, la región histórica, Cataluña, el sur de Francia, una parte de Italia, una parte probablemente de Suiza, que en ese caso se mantendría cercana, y ese modelo lo quitaron, porque decían, es que esto significa desmontar los países, no nos conviene, porque evidentemente el modelo territorial regional termina siendo más potente, porque ese tiene regambre histórica y cultural. Los países no. Alguien dice, pues aquí va la línea de la frontera, aquí va la otra. Y bueno, yo vivo allá, pero es mi hermana, bueno, pero ella es otro país. Entonces, fíjense cómo, ustedes que son estudiosos de estos temas,
es que tienen un laboratorio fabuloso. Yo les digo a los estudiantes de psicología, imagínate, que en teoría no tienen nada que ver con esto, les digo, ojo, esto es movimientos sociales, es activismo, es acción colectiva, es teoría de las masas. Esto no está en el libro, está allí. Y por eso es interesante. Bueno, ya me callo. Sí. Hola, soy Diana, soy abogada y estudiante de la maestría. Y de lo que usted nos comenta, me resultan dudas quizá muy básicas, pero que sí, como usted bien lo comentó, en los medios es una versión completamente distinta. Creo que es la primera vez que escucho la versión de Cataluña, porque los medios ponen a Cataluña como rebelde, como que el referéndum hace lo mismo que el viento a Juárez, y finalmente es una cuestión complicada porque la Constitución no permite esa división. Pero escuchando lo que usted nos comenta, al saber los catalanes lo complejo que sería una independencia, mi duda sería, ¿realmente es lo que están buscando entonces, la independencia? Porque eso es lo que la mayoría de las personas que quizás todavía no somos estudiosos de ese tema, pensamos que buscan la independencia y decimos, no, el referéndum, como ya lo vimos con el Brexit, lleva a una decisión y las consecuencias, que en este caso no es así de sencillo porque su legislación no lo permite. Pero entonces, ¿realmente es lo que buscan, su independencia? ¿O si realmente lo que ellos quisieran sería modificar el tipo de gobierno y esos aspectos que usted menciona con los que no están de acuerdo? ¿Realmente qué es lo que buscan? Porque todos los demás, o al menos lo que se dice, es que buscan su independencia tal cual. Sí. Y por eso quizás los dejan ver como los malos, los rebeldes. Sí. No, evidentemente, dentro de toda la heterogeneidad de los catalanes, hay independentistas radicales. Gente que dice, no, nosotros somos distintos, claro que hay. Pero el movimiento más global de todo esto no quiere la independencia. Lo que quiere es una nueva forma de relación con el Estado español, con el gobierno. Además, esto es verdad que han dicho que es que el referéndum es ilegal. No es cierto. La Constitución española, en uno de los artículos, recoge la idea de que tienen realidades históricas nacionales las diferentes autonomías y que por lo tanto, por ese principio de identidad nacional reconocido en la Constitución, se puede apelar a la idea de que la propia identidad nacional busque una forma de autonomía, no de independencia, de autonomía. O sea que la Constitución, como ustedes saben, las constituciones, tú lo sabes que eres abogada, son documentos interpretables. Claro, tú dices, no, es que es ilegal. ¿Y qué dice el otro contrario? Puigdemont dice, no es ilegal, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. No hay ni una cosa ni la otra. La ley sirve para negociar y para interpretar. ¿Qué es lo que está pidiendo Cataluña? ¿La independencia? No, lo que está pidiendo es cambiar la ley, cambiar la Constitución y concretamente yo lo que les digo, cambiar al modelo republicano. Y eso es lo que, no gusta. Enrique. Sí, bueno, a mí me queda, no la duda, pero sí cuando hablamos del sentimiento antiespañol en Cataluña, yo creo que también es importante, y a lo mejor ahí va el sentido del comentario del doctor Villarroel, el sentimiento anticatalán que se ha generado en el resto de las provincias de España. Creo que se puede reflejar muy claro en los pitidos a Piqué en cada partido de la selección española, como por lo que representa el Barcelona, y al final Piqué como portavoz muchas veces de las inquietudes. Por ejemplo, platiqué con una amiga española, ella es manchega, me preguntó qué opinaba, me dijo, los catalanes ya quieren ir por su lado, no entienden de razones, que ya se vayan, no los queremos aquí, nos va a ir peor a ellos sin nosotros, y a nosotros nos va a ir mejor sin ellos. O sea, también creo que es importante el sentimiento anticatalán que se ha generado en España, sí. Y al momento de llegar a una reconciliación, qué tan factible es que se reconcilien los catalanes, aunque los catalanes quieran seguir siendo parte de España o no sí. Quieran seguir, con los españoles que sienten que los catalanes no quieren ser parte de ellos, y más con las declaraciones de Rajoy y del rey. Sí, ese tema es uno de los temas que, como de escenario futuro, porque también eso sí es verdad, hay una movida muy anticatalana en muchas partes, en mucha gente, ¿no? O sea, tampoco es una cosa generalizada, pero sobre todo fomentada por una
como ocurre con la información, o sea, una desinformación sistemática, una narrativa interesada en que se genere, los catalanes son díscolos, ahí siempre se sienten los reyes del mambo, quieren ser distintos. No, lo que pasa es que hay la gente que hace una reivindicación, lo pone claro, pues siempre resulta más odiosa, ¿no? A nosotros nos molesta cuando alguien dice, pues yo soy alto. Dice, pues sí, güey, pero no lo presumas. ¿Sabes? Nos molesta ser claridosos, pero también es cierto que hay gente que se está molestando con Cataluña en abstracto, cuando lo que tendría que hacer es hablar con la gente catalana y viceversa. Muchos catalanes que dicen, los andaluces son unos perezosos, porque hay de los dos lados sopas, ¿eh? Pero eso también, pues no se puede evitar, la antipatía no se puede evitar. Lo que se puede evitar es que la antipatía sea el motor de la toma de decisiones. No se puede tomar decisiones con el hígado. La gente puede odiar a su vecino, no porque es catalán o es andaluz o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Eso no lo puedes controlar. Pero los medios están intentando crear ese tipo de clima de polarización por razones interesantes, que es así como agarrar bola y darle a los que se están queriendo soliviantar. Ese es un proceso pues va a ser un poquito largo, porque tendrá que hacerse algo muy de vida cotidiana para mejorar la relación, porque si hay mala relación ya, gente que se molesta, etc. Pero también gente que olvida, por ejemplo, gente que olvida que mucha gente ha tenido que emigrar a Cataluña, porque Cataluña siempre ha sido, mal que bien, una de las comunidades que ha tenido cierto nivel de crecimiento y de riqueza, que ha acogido tranquilamente a toda clase de gente de todos lados. Ahí fueron a parar, les digo, los gallegos, los andaluces, los extremeños, los valencianos, con todo lo bien pagados de sí que a veces son, también fueron allí, con la gente de muchos sitios. Pero eso sí, lo que podría ser preocupante es como ese nivel de antipatía. Y bueno, eso es un trabajo eso justamente tendría que ser una buena decisión de política de gobierno, una política pública de gobierno, que no la va a hacer Rajoy, porque Rajoy es un bueno para nada. No la va a hacer Puigdemont, porque también es un bueno para nada. Pero tampoco probablemente la haga los de las comunidades autónomas, los jefes, porque recuerda una cosa, las comunidades autónomas gobiernan partidos políticos. En muchas gobiernan gente del PP. Es más, en las elecciones anteriores, que Rajoy finalmente ganó por divinidad, porque sumó votos así como rascando por todos lados. Todos perdieron, porque todos los demás perdieron. El mapa, claro, el mapa bonito de España era muy chulo, porque era todo azul, o sea, todo PP, y solamente Cataluña y el País Vasco eran morados o verdes. Es decir, eso también te dice la clase de gente, bueno, no quiero decirlo así, como la clase de relación que se tiene con el Partido Popular en el resto de España. O sea, los gallegos los votan, y dices, ¿cómo pueden votar al Partido Popular? O los andaluces, ¿cómo pueden votar si dicen que les gusta mucho el Partido Socialista? ¿Cómo lo votan? Pero eso también tiene que ver con la historia que les conté un poco de Castilla y León y todo. O sea, toda la franja del medio de España, todo mundo decimos que es una franja muy curiosa, que es conservadora, que son las Castillas, porque históricamente es donde es España. Por eso se llama castellano. Cuando alguien comete la torpeza de decir, es que yo hablo español, dice, tú no hablas español, tío, joder, tú hablas castellano. Dices, vale. Para nosotros en Latinoamérica se llama español, ¿no? Pero para ellos es castellano, porque te remachan que Castilla es España. Entonces, pues claro, cualquiera de la periferia no será bien visto. Sí, el doctor. Quisiera preguntar qué Por detrás, Ray, también. Sí, por eso pregunto, perdón. ¿Qué tanto? Bueno, por una parte, considero que lo que comenta, dice Rajoy, considera que es ilegal, ¿no? Y pues en la Constitución española me parece que así se establece, que quien lo propone el referéndum es el rey, ¿no? A propuesta del presidente, es así, ¿no? No, se propone desde el Congreso de los Diputados. Y después el presidente lo presenta al rey. Lo presenta al rey, y el rey, como claro, el rey nomás dice, sí, pase. Que así habla. Entonces, de alguna forma sí es ilegal este referéndum, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué tanto, y aprovechando su perfil de psicólogo social que nos ven sus conocimientos, qué tanto está afectando la posverdad a este tipo de movimientos que se están generando? Porque hemos estado viendo que pues ahora sí que el poder, cuando dicen el poder ha cambiado de manos también en la forma de cómo
empezar a agitar estas masas, ¿no? Que a través del marketing, las redes sociales y pareciera los medios de comunicación, que tanto está afectando la posverdad a que se agiten y se deslegitimen también estos movimientos. No, pues es evidente, o sea, el efecto que tienes en la gente que no se documenta suficientemente, aquí y allá. Por ejemplo, el otro día alguien aquí en una cafetería, alguien que yo me precio de que es una persona muy inteligente, me decía, es verdad que, no sé dónde lo leería, es verdad que después de la madriza del domingo los catalanes se quieren independizar. Yo decía, ¿quién te dijo? Pues yo lo leí y digo, no, es al revés. No le pude hacer lo de posverdad, no lo pude convencer de que la lectura podría ser al revés. Digo, es que es al revés. Los golpes vinieron a posteriori. O sea, no es una reacción de los catalanes, sino es una acción que genera una reacción que es los golpes. O sea, ese discurso de posverdad es interesado. Los medios se han encargado de construir un escenario, una narración muy peculiar de las cosas. Aquí los diarios mexicanos recogen muchas noticias de agencias españolas que no son especialmente las bonitas. Por ejemplo, El País tiene muchos años que es un diario absolutamente rancio, muy interesado, pues es del Grupo PISA. El Grupo PISA es un emporio financiero que tiene editoriales, canales de televisión, o sea, ¿sabes? Entonces se genera esta idea de, a través de redes sociales, a través de todo, un discurso que termina siendo tan sencillo como es que es ilegal, no lo pueden hacer, y si lo están haciendo, están actuando ilegalmente, por lo tanto la represión está justificada. No es así, porque si uno revisa el detalle fino te das cuenta de que no solo no es ilegal, en todo caso no pasó por los canales que debería haber pasado, que son una declaratoria a partir del Congreso de los Diputados, pero sí pasó por un elemento previo que es el Parlament catalán, que el Parlament catalán tiene atribuciones, hombre, más faltaría, por ejemplo, que el Congreso de Jalisco no pudiera presentar a nivel de la Cámara de Diputados una iniciativa, por supuesto que lo puede hacer, y Cataluña lo hizo, el Parlament catalán, incluso el Estatut catalán estuvo votado por el Parlament, estuvo mantenido por el gobierno, estuvo negociado con el gobierno del Partido Socialista y estuvo avalado en un plebiscito que se hizo en Cataluña. Es decir, se ha hecho todo lo legal posible, y decir que el referéndum es ilegal es una lectura absurda, porque no es verdad, se puede hacer. Lo que pasa es que también dentro de toda esa construcción, te digo, la manera como lo ha hecho la Generalitat ha sido la peor. Que no lo podemos hacer, pues sí lo hacemos, en lugar de negociar. Que se puede negociar, la ley se negocia. Y si en todo caso la ley no te permite hacer algo que la gente quiere hacer, ¿qué es lo que se hace? Se cambia la ley, no al revés. O sea, ¿en qué planeta se ha visto que la ley tenga que decir cuál es la vida cotidiana de la gente? Solamente un constitucionalista así de esos de hueso colorado te diría que es que la ley se respeta. Dice, hombre, ¿son las tablas de Moisés o qué? La ley cambia cuando la gente quiere y tiene que cambiar. Entonces no es ilegal, pero es verdad que se está generando un discurso muy extraño. Yo también por eso quería venir aquí a explicar un poco una versión documentada y contextualizada, porque yo lo que escucho son cosas raras. Sí. Buenos días. Bueno, yo llegué un poquito tarde, pero no sé si habrán tocado el tema. ¿Cuál podrían ser como las similitudes o diferencias, ahorita que está muy en boga esto de Cataluña y la cuestión de las identidades, nacionalismos, por ejemplo, con los movimientos de los 90s que hubo, por ejemplo, en Yugoslavia? Porque, por ejemplo, quiero pensar que durante todo ese año también seguramente hubo medios que decían que pues, era ilegal, porque pues estaba antes pues Broz Tito, que era el que controlaba. Y una vez muerto, pues empezaron estos choques, pero no sé si hay similitudes o diferencias, o cómo podría diferenciarse el movimiento catalán sobre ese contexto histórico. Bueno, hay similitudes y diferencias, las dos cosas. Por ejemplo, la primera cosa de similitud en todas las declaraciones de independencia es que todas han sido ilegales. O sea, no hay ninguna declaración de independencia que haya contado con la bendición, porque a ninguna persona que mantiene la hegemonía le interesa que alguien se le independice. Entonces, claro, todas han tenido el común denominador que son ilegales. Vale, ahora, la comparación con el Yugoslavia es que Yugoslavia es otra cosa. Yugoslavia se construyó a partir de retazos de realidades, identidades nacionales absolutamente distintas, que tuvieron un liderazgo que fue el de Tito, que fue un tipo que en todo caso fue muy importante porque fue una especie de prototipo del marxismo más radical, pero con guante de seda. Y todo el mundo le tenía respeto a Tito.
Entonces, Yugoslavia estuvo mantenida, se mantuvo hasta que estuvo Tito. Cuando Tito murió empezó el declive de la forma de ser, de ser conciliables cosas que no pegan ni con cola. Los croatas, los serbios, los bosnios, todas las identidades nacionales que hay en la región no tienen nada que ver, porque históricamente no tiene nada que ver. A diferencia de eso, o sea, no se compara, hay una similitud en el proceso, pero no en el contenido, porque Cataluña no tiene nada que ver con eso. Cataluña tiene más homogeneidad, a diferencia de Yugoslavia, que era átomos irreconciliables. Cataluña tiene más identidad, homogeneidad, incluso tiene tanta identidad que el sur de Francia es absolutamente Cataluña. O sea, lo que hacen, todavía uno cruza la frontera porque hay una frontera, pero sigues caminando hacia arriba a Toulouse, Carcassonne, incluso llegas a Montpellier, todos son territorios de lengua occitana porque hay una cultura común. Es una gran diferencia con el modelo yugoslavo, o sea, nada que ver. Bien, preferiría, si hay alguna pregunta más de ustedes. Bueno, hay alguien que levanta la mano. Bueno, en cuanto a su perspectiva, como decían, como psicólogo, ¿cuál es el futuro que le ve a la relación que va a tener siendo positivo, si se independiza Cataluña? ¿Cuál es la relación que va a tener cuanto a estas personas que son pues las que se informan y las que no? Si me explico, como ante estas dos actitudes, ¿cuál sería como un futuro en cuanto a esto? Bueno, mira, yo lo que, a pesar de que la sociedad catalana no es homogénea, como ninguna, estoy diciendo una burrada, claro. Una cosa que es muy importante en la cultura catalana es la información, o sea, la gente trata de informarse. Hay una vocación por la cultura, hay un valor de la cultura, y la cultura es información, es tradición. La gente se preocupa por informarse. Yo supongo que mucha gente que está desinformada es porque le ha ganado el hígado de la pasión, que es decir, es que yo quiero ser radicalmente distinto a lo español, pero en el fondo la capacidad de negociación y de mediación es una característica catalana por definición. Terminará situando a todo mundo en su sitio con sus diferencias, con sus matices, porque es evidente que la gente tendrá diferente posición en relación con el resto de lo español. Ahora, no va a ocurrir una independencia de Cataluña, o sea, eso es absurdo, no puede ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es un cambio en la Constitución que haga una transformación del modelo territorial español, de las competencias de las autonomías, de la relación con el Estado, de las competencias que tiene cada autonomía, del trato que tiene que tener cada una en el contexto del modelo español. Y el modelo republicano a ellos les parece que es el mejor. Yo no estoy muy seguro porque, bueno, por ejemplo, México es una república federal y no sé si hayamos escapado del centralismo, parece que no, o sea, siempre el gobierno federal prima. Pero la gente en Cataluña piensa que es el mejor modelo posible, a lo mejor se equivocan, a lo mejor en el camino descubren que está mejor estar así, pero con competencias, por ejemplo, hacendarias. En el fondo hay un pleito de dinero también, porque los catalanes son bien marros, tienen fama de ser tacaños, no tacaños de guardar, sino, ¿cómo? No, es que no, son ahorradores. La cultura del ahorro es como un valor. Entonces terminarán negociando. Si algo no les va a convenir, te aseguro que van a decir, no, pues entonces no le tocamos, porque tampoco son bobos, o sea, no se avientan al precipicio, nunca. Bien, bueno, yo voy a hacer un comentario y obviamente pues quedo abierto para cualquier respuesta o comentario adicional tuyo. Lo que quiero decir es que, bueno, muchas gracias por aclararnos muchas cosas y muchas gracias por dejarnos muchos pendientes. Claro, porque no hay una respuesta absoluta y sobre todo si tratamos de dilucidar un poco sobre cómo se van a dar las cosas. Bueno, algunos colegas por aquí, pues, yo estoy ahorita dando un curso que se llama Procesos de Integración. Entonces parecería que hay una contradicción entre lo que estamos viviendo, un esfuerzo de integración de unidades nacionales, y allí, gracias por la precisión, unidades
nacionales, que son países, que incluyen diferentes nacionalidades, lo cual crea un constante conflicto. Quiero decir, Francia con España, sí, están en la Unión Europea, pero muchos franceses, muchos alemanes, pues el nacionalismo, o sea, sus nacionalidades afloran. Entonces hay este proceso, sí, de globalización, de integración, pero al mismo tiempo de localización, de lo local sigue predominando. Entonces, esto es parte, también nos lleva a lo que tenemos que estar razonando en la maestría, precisamente en paradiplomacia. O sea, cómo hay una relación dialéctica entre lo macro y lo micro y lo local. Entonces, creo que por ahí yo lo interpreto, nos diste una gran lección. Ahora, ¿cuál es el pendiente? Y creo que por ahí la pregunta última y tu respuesta quedó más o menos respondida, porque ¿hasta dónde, me preguntaba yo, esta autonomía lleva a la independencia? O sea, la respuesta creo que ya está, porque nos daría la impresión de que los catalanes quieren una autonomía que lleve más a la independencia que a la participación en un Estado nacional. Ahora, el problema que yo le veo es lo que tú estás planteando en términos de perspectiva. O sea, el esfuerzo que está haciendo, o la perspectiva, o esa perspectiva de cambiar el Estado Nacional español. O sea, cambiar la Constitución y eliminar la monarquía está difícil. Quiero decir, es una opción. Pero, bueno, eso es algo que vamos a ver en estos días hacia dónde caminan las cosas, ¿no? Pero eso es otro reto importante de este momento que estamos viviendo, que ustedes están viviendo y lo van a vivir más años que yo, obviamente. El estar en esta circunstancia tan importante, bueno, siempre todos los procesos históricos han sido muy importantes, pero lo importante es que nos alimentemos de estos aspectos, de los antecedentes, para poder entender mejor lo que está sucediendo. Y bueno, también quedó para mí una respuesta en el sentido de que autonomía o independencia no es autarquía, porque eso es imposible. Si algo tiene Cataluña es que es una economía más desarrollada que otras regiones de España, por supuesto, y una economía muy echada hacia afuera, quiero decir, con grandes exportaciones e importaciones. Entonces no va a salir, no va a prescindir, es obvio, pero sí hay que ver en qué modo, qué modalidad se daría en la continuación de su integración, bueno, de su integración, o de su participación, no integración, de su participación en un mercado mundial, porque eso es imposible evitarlo. En términos de esquemas, de instituciones, bueno, si se sale de la Unión Europea ya hay quien lo cobija en otro proceso de, pues no de integración diríamos, al mismo grado que la Unión Europea, que ha llevado a la creación de una moneda común, pero sí a un tratado de libre comercio que permite una liberalización comercial como son los otros países del norte de Europa. Entonces lo dejo como un raciocinio y bueno, como una tarea que todos podemos seguir, pero si tú quieres complementar, bienvenido. Voy a decir dos cosas a partir de que me acabas de recordar, Roberto, que es una es que no, o sea, la integración de la formación de redes, Ray lo sabe bien, o sea, no tiene que ver con la cuestión territorial, física. O sea,
Cataluña no necesita, o Europa no tiene por qué ser a huevo lo que ocurre en ese territorio. Podría ser Europa, no sé, un país que está en Asia, o sea, metido en la Unión Europea. No tiene que ver con la territorialidad. Y una cosa que también se ha dicho es, que le han dicho al gobierno español es que, ¿no? ¿A quién pierde si Cataluña decide lo que decide? Cataluña no pierde, estoy seguro que no pierde, pierde España. Porque Cataluña es un motor muy importante y que ha sido el vínculo con el resto de otras realidades europeas, incluso con el resto de otros países, que el resto de comunidades autónomas no se han preocupado por cultivar, porque han estado más encerradas en el territorio, en la cercanía. A diferencia, por ejemplo, los gallegos, pues sí, tienen la tradición de haberse largado del mar, llegado a México, aquí estamos, dándonos abuelos a nosotros, etcétera, etcétera. Vale, pero Cataluña no perdería seguramente. La otra cosa, y es que yo lo que veo es, y a mí me parece muy importante en términos de cómo se lee la política contemporánea, el valor que tienen los gobiernos locales. Y lo de Barcelona, para mí es un ejemplo, Barcelona, a través de la alcaldesa que hay ahora y Madrid con la que tiene, de cómo no es un conflicto de identidades nacionales ni de nacionalidades, sino las cosas se resuelven en corto, en lo local. Los gobiernos locales son realmente el futuro del mundo. No son los países ni las regiones, sino son los gobiernos locales, en todo caso vinculados en redes transnacionales, que no tienen por qué respetar las fronteras de los países, porque las fronteras de los países es un invento. Entonces, el ejemplo de Barcelona, de hecho yo los invito, si alguien quiere ir y tiene curiosidad, que vea en este momento cómo está funcionando la alcaldía. Yo de verdad nunca había visto un proceso en vivo desde el proyecto de la gente ilusionada, votando por una mujer que ha sido activista contra los desahucios de la gente que no puede pagar por las hipotecas, que termina siendo alcaldesa, que además es mujer y que no se lo perdonan todos los machines del resto de España que dicen, pues una mujer, ay, ay. Y luego la critican porque es que no hace las cosas bien, no, es un asunto de machismo, porque es una mujer, porque no es una política profesional, es lo que aquí se llamaría una candidata independiente, no tenía partido, tenía una plataforma de afectados por la hipoteca que se llama PAH, que algún partido, se formó una coalición que es Barcelona en Comú, que ni siquiera es Podemos, porque la gente luego confunde, los de Podemos en el centro, profesores de universidad que luego a veces somos medio rancios, si nosotros somos muy cool y somos exquisitos y sabemos la teoría política, sí, de manual, pero no tienen trabajo de calle. Le dijeron a la Colau, no, nosotros no, sí, nosotros te apoyamos, y Colau dice, no necesito, yo no necesito su partiducho. Se formó su grupo de gente, ¿y qué ocurrió? Los de Podemos luego fueron así, bueno, ya cuando vieron que tenía callo y colmillo, dice, bueno, te ayudamos, ¿no? Dice, bueno, si quieren, ahí a un ladito. Es decir, el ejemplo del gobierno local de Barcelona también nos da otro ejemplo de cómo el modelo del ejercicio de la política está cambiando radicalmente. Y no lo resalté suficientemente porque estábamos hablando de la realidad más macra que es lo de Cataluña, pero yo creo que dentro de todo lo que va a dar como a futuro la perspectiva es el fortalecimiento de los gobiernos locales. O sea, Girona, Santander, Bilbao, Madrid, bueno, Madrid le va a costar más aunque tenga a la Carmen ahí porque es como más duro todo, tiene demasiado cerca los del PP, pero son las ciudades del futuro, todas las ciudades, y piensen ustedes en América Latina, el futuro está en las ciudades, Guadalajara, Zapopan, Cocula, etcétera. No, sí. Si yo ya veo que ese amigo tiene ojos desde hace años. Nada más quería decir eso a partir de lo que dice Roberto. Gracias. Ok, bueno, pues para respetar los tiempos, aquí le vamos a dejar, porque aparte tengo que hablar un poquito con los estudiantes de la maestría. Bueno, vamos a darte un pequeño reconocimiento que dice así. La Universidad de Guadalajara, a través de la maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales, otorga el presente reconocimiento al doctor Martín Mora Martínez por su destacada conferencia Cataluña y el 1-O, llevada a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades el día 7 de octubre del 2017, donde asignan el doctor Roberto Hernández, que es el jefe de Departamento de Estudios Internacionales,
y la maestra Viviana Ávila Gómez, que es nuestra coordinadora del programa de Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Martín. Y aparte, bueno, pues un pequeño presente de la maestría. Yo pensé que una botella de tequila. la puedes llenar de eso, ¿no? Porque sabemos que vas a viajar, entonces no puedes llevar líquido, ¿no? No puedo llevar, pero me lo voy a beber. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Dick. Entonces, gracias a ustedes. Bueno, un aviso de ocasión. Bueno, una de las cosas que a mí me toca en la maestría, pues es traerles a todos los ponentes, ¿no? La parte de la vinculación, pues me toca a mí. La próxima semana también, aprovechando visitas extraordinarias de expertos en el tema de paradiplomacia, uno de mis compañeros del doctorado, que también creo que es compañero de Daniel, de Chile, vino la semana pasada a San Cristóbal de las Casas a un congreso de cooperación transfronteriza, ¿no? Este es uno de los temas que también son muy importantes para la maestría, ¿no? Y que a veces por no tener frontera, ¿no? Pues no es un tema que lo analicemos, pero obviamente el COLEF, el CULSUR, bueno, lo tocan un poquito más, por eso se hizo el evento allá en Chiapas, ¿no? Pero viene Cristian Obando la próxima semana. Para los estudiantes de la licenciatura va a haber una conferencia el martes a las 11 de la mañana aquí en el CUCH de la Normal, la sala de usos de juicios orales, ¿no? Mariano Otero, ahí va a estar Cristian. Y aquí lo interesante es que por primera vez dos maestrías, en este caso la maestría de nosotros, que es la de Relaciones Internacionales, los Gobiernos y Actores Locales, junto con la maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, vamos a hacer ese evento, que es un seminario que va a ser martes y miércoles. Van a venir compañeros de la maestría de acá del CUSEA, ¿no? De primera, segunda casa, tercera, no sé. Y obviamente ustedes están invitados. Yo sé que por sus tiempos es complicado, pero bueno, creo que va a haber streaming, va a haber bla bla, entonces no hay pretextos para que puedan verlo. Se recomiendan unas lecturas previas, ¿no? Para que, bueno, solamente nos empecemos a acercar en este tipo de cuestiones, y más porque con esta universidad y con el maestría y doctorado de la Universidad Arturo Prat estamos firmando un acuerdo para que al menos un estudiante de la maestría se vaya para allá a tocar temas sobre cooperación transfronteriza, ¿no? Entonces, de una vez a ustedes los voy invitando al que tenga un tema de cooperación transfronteriza, pues se vaya acercando con este caso, con